A esta hora a CTV Barranquilla y a un episodio más de Salud Mental Positiva. Como siempre les acompaña Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica de Conciencia Positiva, y de mi mano Carlos José de los Reyes Aragón, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Aleja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, saludos también a todos nuestros televidentes que nos ven en Salud Mental Positiva por CTV Barranquilla. Hoy vamos a hablar de un tema que parece técnico, muy alejado de la mayoría, pero en realidad hace parte de muchas familias. Aleja, ¿sabías que básicamente un 8% de los niños y adolescentes en el mundo tienen déficit de atención y que alrededor de un 1%, últimas cifras, presenta trastorno del espectro del autismo y entre un 10 y un 15% trastornos del aprendizaje? Esos son muchos niños. Claro que sí, Carlos. Colombia no es la diferencia. En Colombia se estima que entre el 5 y 17% de los niños tienen un diagnóstico de TDAH, dependiendo pues de la región y del método de evaluación que se ha establecido. Esto muestra la importancia de hacer intervenciones de rehabilitación que sean efectivas. Así es. Y en rehabilitación es uno de los temas en los que he trabajado durante muchos años en investigación y en mi práctica clínica, y lo que he encontrado incluso en algunas publicaciones que hemos hecho es que la mayoría de la gente termina haciendo solo una cosa, que es estimulación, con modalidades que llamamos modalidad instaurativa de función, ¿no? Un niño tiene una dificultad en la atención y empezamos a estimular la capacidad de atención para ese desarrollo. Y eso está bien, digamos que hay mucha evidencia de cómo funciona esto. Sin embargo, lo que más recientemente hemos encontrado y en la literatura se ha publicado es que a pesar de que es lo que más se hace, no siempre es lo que más rápidamente obtiene un resultado, o por lo menos suficientemente grande como para que haya una mayor autonomía del niño en su contexto natural, que es el colegio, o incluso con sus familiares y amigos. Por eso, hoy tenemos una invitada que para mí es una persona muy especial, muy querida. Fue mi estudiante doctoral en el doctorado de Psicología de la Universidad del Norte, alguien a quien aprecio mucho, y es Carolina Beltrán Dulcey. Doctora Carolina, ¿cómo estás, Caro? Bienvenida Caro. a Salud Mental Positiva. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, feliz de tenerte aquí en nuestro programa. Carolina, voy a hablarles... Okay. Carolina, voy a hablarles un poco de Caro. Ella es neuropsicóloga de la Universidad San Buenaventura de Medellín, doctora en Psicología de la Universidad del Norte de Barranquilla, y es Visiting Scholar en el Rehabilitation Science Institute de la University of Toronto en Scarborough en el 2018. Es investigadora junior de MinCiencias, profesora de la Universidad de Caldas, profesora de posgrados de la Universidad de Manizales y la Universidad Javeriana de Cali. Tiene como ejes de investigación intervención en neuropsicología en niños y adultos y evaluación y adaptación de pruebas neuropsicológicas en Colombia. Actualmente es la representante legal saliente, entiendo, de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, y una persona amiga personal que conoce mucho de esto que se llama estrategias metacognitivas como parte de la rehabilitación neuropsicológica. Así es, nada mejor que Carolina para poder explicarnos todo esto. Pero arranquemos, Caro, explicándoles a nuestra teleaudiencia qué son las estrategias metacognitivas y por qué son tan importantes en el proceso de rehabilitación. Claro, mira, primero quiero hablarles un poquito sobre qué es la metacognición para que podamos entender de dónde surgen esas estrategias en intervención como tal. La metacognición podemos definirla como esa conciencia que tenemos de los procesos cognitivos y de la propia cognición. Y también asociado a ello, hablamos del control que podemos tener sobre esos procesos cognitivos. Esto implica que la metacognición es ese nivel de conciencia, pero para poder generar ese control utiliza mecanismos
que están en la base de los procesos o dominios cognitivos, como la función ejecutiva, la memoria, la atención o el control atencional, por ejemplo. Entonces, las estrategias metacognitivas hacen uso de todas estas capacidades que tiene el ser humano, porque eso es propio de nuestra especie, para poder generar esos cambios y poder dar cuenta de cómo está ejecutando una tarea y sobre todo para mejorar habilidades como tal. Okay. Entonces es útil desde el contexto clínico y también desde el contexto educativo y desde el contexto familiar, porque también se pueden usar en el contexto hogar. Así es, y eso hacia ahí va mi pregunta, ¿no? Básicamente, no solamente son técnicas que sirven para la rehabilitación neuropsicológica, sino como en el día a día puedo utilizar esas estrategias metacognitivas como para organizar cada aspecto de mi vida. Esa es la idea que estás planteando, ¿no? Sí, básicamente las estrategias metacognitivas hacen uso del lenguaje interno y de las autoinstrucciones y una secuencia de pasos. Entonces, siempre en estrategias metacognitivas suena como muy complejo, pero ya cuando se entrena a la familia, se entrenan a los padres en cómo utilizarlas en tareas muy fáciles, cotidianas, resulta útil y los cambios en el comportamiento se ven en el corto plazo. De acuerdo. Bien, y ahora quisiera hablar sobre el programa con el que has ido trabajando, con el que has estado trabajando durante los últimos años, que es el método COAP, y que es un método básicamente de estrategias metacognitivas de la doctora Helene Polatajo, con quien estuviste haciendo tu pasantía de investigación doctoral allí en Canadá. Quiero que nos cuentes un poco en qué consiste el modelo, qué relación guarda cómo se relaciona con las estrategias metacognitivas y cuáles son esos principios fundamentales, porque como siempre aquí en Salud Mental Positiva, todo es basado en la evidencia. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque prácticamente el COAP no se conoce en habla hispana. Los estudios del COAP están en diferentes países. Hay a la fecha, al 2024, 48 publicaciones en niños, de los cuales han generado intervenciones en 689 sujetos en otros países, pero no tenemos datos en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces no se utiliza, pero no se conoce. El COAP surge pues desde la estrategia metacognitiva y de poder utilizar la metacognición con base pues, en modelos teóricos. Por ejemplo, el modelo de Donald Meichenbaum también surge a partir de los hallazgos de Vygotsky y de Feuerstein, y a partir de estos hallazgos teóricos se establecen los principios del COAP, que busca la adquisición de habilidades en el ser humano a través del uso de estrategias cognitivas globales y específicas. Lo importante del COAP es que genera una apropiación importante y una motivación importante de los niños o de los participantes, porque también se utiliza en adultos, y es el sujeto, o sea, la persona que va a aprender la habilidad, la que establece las metas de intervención, metas terapéuticas. Claro, estas metas terapéuticas que establece el sujeto de intervención siempre requieren la guía del terapeuta y del adulto. Por eso es importante que en las sesiones terapéuticas, en algunas de ellas, los padres puedan asistir para que puedan aprender el modelo y poder usarlo en casa o en el colegio, en el caso de los profesores, y de esta manera facilitar lo que llamamos generalización y transferencia de los resultados. Entonces, esta generalización y transferencia es que lo que se logra en la consulta clínica puede lograrse en el contexto cotidiano de los niños. Entonces, para poder hablar un poquito del COAP, el COAP significa Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance, y sí surge de investigadores de la Universidad de Toronto, quienes empezaron a establecer como ciertos principios y ciertas
patrones que podrían funcionar. Y la investigación es clara y nos muestra que esas estrategias cognitivas globales, que son como los que guían cada una de las sesiones, se aprenden fácilmente y pueden ser reproducidas. Parte de la estrategia cognitiva global es el Goal, Plan, Do, Check, que significa pues cuál es la meta, qué hago y quiero hacer. Frente a esa pregunta de qué hago y quiero hacer, trabajamos la autointerrogación. También está en el plan cómo lo estoy haciendo, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos para lograr esta meta? Aquí estamos trabajando el automonitoreo. El do es el hacer como tal, ¿cierto? Ahí trabajamos la autoobservación y el check, que es la verificación. La pregunta que surge aquí es si mi plan funcionó, ¿qué tan bien funcionó mi plan o necesito hacer un cambio al plan? Y allí trabajamos la autoevaluación. Entonces, a partir de esa estrategia cognitiva global, surgen las estrategias cognitivas específicas que se van dando en la medida en que el niño va entendiendo o generando ese proceso de introspección, porque aquí pues, le llamamos introspección también a este proceso en el cual el niño es consciente de su ejecución, de su debilidad y de lo que necesita, los mecanismos que necesita para mejorar. Entonces, eso es como en términos generales. El COAP, claro, utiliza pues, demasiados principios asociados como el Dynamic Performance Analysis, que es parte del entrenamiento terapéutico que se hace para usar el COAP, y es darse cuenta del breakdown de cuando este niño comete un error, cuando el plan no está funcionando y cuando necesitamos hacer el feedback o devolución en el menor para que él se dé cuenta que esa estrategia que está usando puede funcionar, le está funcionando, o por el contrario, no le está funcionando y necesita cambiarla. Excelente. Creo que muy clara la exposición. Claro que sí. Yo voy a permitirme resumirla aquí, tomando atenta nota, pues también he conocido el programa y muy interesante desde el principio. Al final la estrategia metacognitiva del COAP es Goal, Plan, Do, Check, que básicamente es planifico la actividad, establezco la meta, planifico la actividad, la realizo y verifico. Pero durante todo ese proceso de esa actividad funcional, yo empiezo a buscar dónde están los puntos de quiebre, el breakdown, ¿verdad? A través de ese análisis de la ejecución, para hacer consciente el error. Y eso hace que yo pueda corregirlo en ese Goal, Plan, Do, Check, para que pueda ya luego ir mejorando. Lo interesante de este tipo de estrategias es que entiendo, Caro, que la mejora funcional es mucho más rápida que la mejora, por ejemplo, con la estimulación cognitiva, ¿no? Ahorita seguramente nos hablarás un poco de tu investigación, pero los avances o como digamos los resultados se ven más a corto plazo porque generan adaptaciones o genera cierta autonomía que permite al niño ser funcional en aquella tarea que se entrenó y luego tratar de generalizarla a otras tareas. ¿Es así, cierto? Sí, prácticamente yo he visto el funcionamiento del COAP en diferentes trastornos del neurodesarrollo. Lo trabajamos en Canadá en un niño con parálisis cerebral. Lo trabajamos también en niños con trastorno del desarrollo de la coordinación, estudios de caso que se hicieron en su momento, y también en niños con déficit de atención y hiperactividad y trastorno específico del aprendizaje. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que el COAP, desde que haya un proceso metacognitivo que guíe y direccione la ejecución, es más rápido que el niño logre encontrar cómo mejorarlo y que logre hacer ese feedback permanente de verificación, de que lo que estoy haciendo está funcionando, y eso en el corto plazo pues genera más motivación también para el logro en el caso de los niños. Entonces sí lo vemos que en menos sesiones podemos encontrar resultados. ¿Qué es lo importante? Que tengamos metas muy claras. No podemos tener metas muy amplias porque en el COAP necesitamos tener una escala de prioridades sobre las metas a trabajar, sobre las habilidades que se quieren mejorar
y a partir de esas metas específicas poder ir avanzando hacia otras metas. Y la metacognición nos permite no solamente mejorar la habilidad como tal, sino utilizar esas estrategias de orden superior en otro tipo de actividades. Por eso es la importancia de trabajar desde lo que nosotros llamamos estrategias de rehabilitación top-down. Genial, Caro. Caro, ¿en qué tipo de trastornos se ha utilizado el COAP con evidencia? Sí, se ha utilizado en bastantes trastornos. Realmente inicia el COAP en trastornos del desarrollo de la coordinación. Es un modelo para niños, ¿cierto? Pero rápidamente se utiliza en otros trastornos como trastorno del espectro del autismo, se utilizan trastornos del aprendizaje escolar, se utilizan trastornos por déficit de atención y hiperactividad, se ha utilizado en personas o niños con daño cerebral adquirido, en mielomeningocele, y en adultos se ha utilizado también en deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo leve, y también se ha utilizado bastante en pacientes con trauma de cráneo y accidente cerebrovascular. Excelente. Interesante. O sea, un rango amplio de todas las posibles dificultades que pueden tener muchas personas que requieren de rehabilitación neuropsicológica. Y es súper importante lo que mencionabas, Caro, de las estrategias top-down, no simplemente de estrategias de mejorar las funciones cognitivas, que en muchos casos, sobre todo en el adulto con daño cerebral o enfermedades neurodegenerativas, no son posibles de mejorar a través de la rehabilitación neuropsicológica, pero sí podemos mejorar la independencia, funcionalidad y calidad de vida de esas personas a través de estas estrategias top-down, de métodos que sustituyen la habilidad con, en este caso, una estrategia interiorizada. Ese es como el principio. Pero yo quiero que aterricemos muchísimo más esto con un caso. Imaginemos un caso de un niño de 10 años con trastorno por déficit de atención, en donde hay dos quejas principales. La primera queja es: no es capaz de mantener nunca su cuarto ordenado. Eso hace que se tarde también muchísimo para cambiarse, vestirse, para hacer todas estas actividades de la vida diaria. Y además, en la escuela, la queja es que tiene dificultades para la comprensión de textos, al parecer porque no los entiende muy bien, porque se distrae fácilmente. Entonces se le enreda un poco esa comprensión por tener déficit de atención. Cuéntanos un poco cómo sería el enfoque de estas estrategias metacognitivas, y en particular del COAP, con este niño, y cómo se involucraría, por ejemplo, la familia. Claro, bueno, en este caso, pues aquí hablamos de muchas metas, ¿no? Aquí hablamos de organizar su cuarto, hablamos de manejo del tiempo, hablamos de atención, hablamos de comprensión. O sea, es un caso en el que deberíamos trabajar varias metas, pero generar una priorización. Entonces el niño es el primero pues en decir cuáles serían como las primeras metas que se trabajarían. La idea sería trabajarlas todas, pero no al tiempo. Entonces sí es importante primero que el niño sea quien escoja qué va a trabajar primero, qué va a trabajar segundo, qué va a trabajar tercero, o sea, que establezca un orden. Y de ahí se genera la primera motivación del niño en su proceso terapéutico. También es importante entender que desde el COAC, por ejemplo, y desde la metacognición en general, necesitamos usar el lenguaje y usar el modelado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como adultos podemos empezar a hacer la actividad junto con el niño, pero primero el niño que sea un observador, y a partir de esa observación, después que logre verbalizar, es decir, en voz alta, lo que va a hacer, o sea, los pasos que va a ejecutar frente a la actividad o la tarea que está desarrollando. Ya después el niño tiene que interiorizar ese lenguaje, y ese lenguaje se interioriza a partir de lo que llamaba Mekenbaum autoguía encubierta, ¿cierto? Que es susurrar un poquito pues, lo que está haciendo, lo mismo que lo digo en voz alta, vamos a decirlo ahora en voz baja. Y por último, autoguía ya encubierta, que es en silencio,
que el niño ya repite la actividad, pero ya no verbaliza ni susurra. Entonces, eso es importante conocerlo porque muchas veces nosotros como padres queremos que los niños tengan una respuesta inmediata, solamente yo le muestro cómo hacerlo y pienso que el niño ya lo entendió. Y no funciona así. Muchas veces necesitamos generar esos procesos de verbalización o decirlo en voz alta para que primero podamos conocer si entendió la actividad y segundo, si está siguiendo los pasos. Entonces, desde la metacognición, esos son como principios básicos. Ya desde el COAP sí es importante que establezcamos primero lo que les mencionaba, las prioridades terapéuticas, que los establece el niño acompañado de su papá o acompañado del terapeuta. Ya después de eso, cada una de esas metas tienen que organizarse en una serie de pasos. ¿O cuál sería el plan para poder ejecutar esa tarea? Por ejemplo, si el niño va a tender la cama, entonces, ¿cuáles son los pasos para tender la cama? Que es un ejercicio muy sencillo, muy básico. Y lo trabajé hace poco con pacientes y les funcionó. O sea, los papás aprendieron que si ellos utilizaban estrategias metacognitivas para algo tan sencillo como tender una cama todos los días, podían ver esos efectos rápido en el corto plazo. Entonces, ya cuando el niño establece el plan, ahora es importante que lo ejecute en voz alta y también que después lo ejecute en su mente. Y después la verificación, que es parte del proceso. Siempre debemos llevar a nuestros niños a que realicen una tarea, pero que verifiquen si funcionó el plan que establecieron. Si no funcionó, es necesario que podamos hacer como un feedback con ellos en qué momento de la tarea no funcionó pues el plan y por qué. Entonces, siempre la metacognición hace parte de la reflexión. Con preguntas dirigidas muy claras podemos generar grandes cambios en nuestros niños, incluso en nosotros como adultos también. Si antes de hacer una actividad establecemos la meta clara, después de establecer la meta clara establecemos los pasos o cuál es el plan para lograrlo. Después lo hacemos, pero también vamos verificando la ejecución y cada vez vamos analizando por qué no nos funcionó. Entonces esto nos genera mayor capacidad de maniobra o de cambio en el momento en que se está dando el error. Entonces este es un caso, pues, Carlos, de muchas metas, ¿cierto? Pero se pueden lograr, de hecho, en los niños con trastornos del aprendizaje, específicos del aprendizaje. Yo trabajé lectura, escritura, cálculo, y en algunos casos vi que se requieren más sesiones, en otros menos, que eso depende de cada condición y de cada meta terapéutica. Y digo de cada condición, dependiendo pues de los niños, de sus necesidades. Si es un niño con varios diagnósticos, pues va a ser un poquito más difícil, pero es posible. Correcto, excelente. Excelente, creo que muy completo, se nota el dominio de la información. Súper importante, Caro, pero nos gustaría también que nos hablaras un poco acerca de la investigación que realizaste, donde pues tengo conocimiento de que Carlos también estuvo allí como tutor tuyo. Cuéntanos un poco, cuéntale a nuestra teleaudiencia en qué consiste esa investigación. Bueno, sí, Carlos fue mi tutor, mi amigo durante todo este proceso y le agradezco mucho. Aprovecho pues este espacio para agradecerle al público todos los aprendizajes y todo el acompañamiento. Con Carlos empezamos a trabajar primero el Goal Management Training, que es otra estrategia metacognitiva, pero es más hacia los adultos. No teníamos como modelos adaptados a población infantil. Encontramos un modelo en Francia, pero pues no se ajustaba mucho a nuestras necesidades aquí en Colombia. Ya cuando encontramos el COAP, empezamos como a decir, bueno, necesitamos el entrenamiento, necesitamos saberlo ejecutar muy bien, porque sí requiere entrenamiento, ¿no? No se puede ejecutar el COAP si no se conocen los principios, si no se ha generado pues estos estudios de caso. Y verificándolo de la mano de una de las autoras, Helene Polatacco, que también pues estuvo siempre allí ayudándome para que pudiera entender muy bien qué era todo esto. Ya después trabajamos con niños y niñas con trastornos específicos del aprendizaje escolar. Trabajamos dos grupos, un grupo pues experimental, al cual
entrenamos, pues usamos el COAP, y otro grupo al cual usamos otra estrategia, pero ya desde otra modalidad, más desde bottom-up, que es el NeuroNap. Los dos grupos eran homogéneos en edad, en escolaridad y en diagnóstico. Todos tenían trastornos específicos del aprendizaje. ¿Qué encontramos? Que en el COAP vimos un incremento en las habilidades académicas, en las metas académicas establecidas en pocas sesiones. Los niños lograron una mejora clínica significativa entre el tiempo 1, que fue línea base sin intervención, y el tiempo 2, que es ya después de la intervención. Los dos grupos tuvieron mejoras en dominios cognitivos, porque aparte también medimos los dominios cognitivos: atención, lenguaje, función ejecutiva, percepción, y los dos tuvieron incrementos, los dos grupos, pero encontramos una mejora en las metas entrenadas académicas al usar el COAP en comparación con el NeuroNap. Entonces fue una investigación muy bonita, ya estamos generando la publicación, y es importante que conozcamos que este sería como el primer estudio en Latinoamérica que usa el COAP. Sí, yo quiero también aportar allí que dentro de lo anecdótico de esta situación, que resalta mucho más la importancia y lo arduo del trabajo de Carolina, a quien también reconozco, por supuesto, todo su trabajo, y cómo fue mi guía en ese proceso también. Y es que durante ese trabajo sucedió el confinamiento. Entonces lo interesante es que gran parte de este trabajo se hizo a través, primero, del estudio que se hizo en la Sociedad Colombiana de Neuropsicología en ese momento, para dar un poco recomendaciones acerca de cómo hacer evaluación e intervención en remota, porque era imposible realizar la actividad presencialmente. O sea que este ejercicio se hizo incluso de forma remota. Primero se trató de ver cuáles eran las recomendaciones para emitir un comunicado desde la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, y luego seguimos esas recomendaciones que habíamos hecho como en consenso con la sociedad, para luego terminar con este proyecto que sin duda marca un hito importante en Latinoamérica. Y el hallazgo creo que más importante es que, si bien es cierto, ambas aproximaciones, la estimulación cognitiva y la parte de estrategias metacognitivas, mejoraron las habilidades, al final muchas veces lo que el padre ve, o incluso lo que le sirve al niño al fin, es poder tener una gran funcionalidad, es decir, poder desenvolverse correctamente, en este caso, por ejemplo, en el contexto académico. Y eso sí que se logró con las habilidades metacognitivas, con este entrenamiento en el COAP, y no se alcanzó en el tiempo establecido con la estrategia de estimulación, que si bien funciona, no llega al punto de esa ganancia funcional, que sin duda es lo más importante de este hallazgo, de este proyecto de investigación. Perfecto. Caro, Carlos, sin duda ustedes han generado un resultado de investigación bastante significativo para todo este proceso que tiene que ver con la rehabilitación neuropsicológica infantil. De verdad, agradecerles en nombre de toda la población y de la ciencia por aplicar este proyecto y esta investigación y generar hoy en día tan bonitos resultados en nuestros pacientes. Así es, no, estamos encantados de haber desarrollado esto, y bueno, con Carolina, que ha sido el artífice de este proyecto. Realmente gracias, Caro, por estar en Salud Mental Positiva. Gracias, Caro. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, Caro, sin duda alguna, pues sabes que las puertas de nuestro programa están abiertas para ti. Vamos a seguir tratando todos estos temas de rehabilitación que nos encantan tanto a nosotros y a nuestros televidentes. Y bueno, a ustedes también darles las gracias por acompañarnos en un episodio más. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales del canal CTV Barranquilla, y también en nuestro Instagram aparecemos como C Ciencia Positiva. También a través de nuestra línea WhatsApp 305-434-0890. Ahí estamos súper pendientes de todos los requerimientos que ustedes necesiten, o también todas las propuestas de temas que quisieran que trabajáramos desde nuestro programa Salud Mental Positiva.
No siendo más, por ahora les dejamos un gran abrazo. Atreverse a fijar la mirada donde nadie lo había hecho. Descubrir que la distancia no existe. Entender que no hay obstáculos cuando la meta es clara. Desafiar las circunstancias. Pisar terreno desconocido. Creer que los puntos se unirán. Tener fe en que las cosas sucederán. Transformar el miedo y el dolor en esperanza. Eso es construir futuro. Juntos podemos lograrlo. Sigamos generando energía que hace bien. GESELCA, energía que construye futuro. Envía y recibe tus giros internacionales de Western Union en Supergiro, la red con mayor cobertura a nivel nacional. Tenemos más de 2.000 puntos autorizados en el Atlántico. No esperes más, es fácil, rápido y seguro. Supergiros, siempre al alcance de todos. Vigilado Superfinanciera, Supergiros, corresponsal de acciones y valores S.A., comisionista de bolsa. La Guajira es un territorio que resalta por tener todos los pisos térmicos de la zona intertropical con temperaturas promedio entre 35 y 40 grados centígrados. Constituye variedades de ecosistemas terrestres. Entre los más predominantes se encuentran el desierto, la selva seca y húmeda de montaña. Hola amigos de Bienestar Familiar TV, qué gusto que estén con nosotros en un capítulo nuevo. Quiero comentarles algo, pero es un secreto entre nosotros. Me hace mucha falta mi gran amiga Lu. Pero gracias a que ella se encuentra en La Guajira el día de hoy, podemos aprender mucho más que hace Bienestar Familiar allá en esa parte del territorio colombiano. Por el momento quiero que me acompañen a descubrir qué hace la profe Mónica y la profe Cristina aquí en el hogar infantil Gerona, Arcoíris de Amor. Listo chicos, vamos a hacer los movimientos, muy bien. Giro. Hola, profe. Hola, niños. Hola. Profe, ver a tantos niños así tan dinámicos, llena de tanta felicidad. Y bueno, me han dicho que en este lugar trabajan mucho en lo que son las habilidades blandas y las refuerzan, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces me gustaría saber mucho más qué son las habilidades blandas y bueno, saber si puedo ser partícipe. ¿Sí? ¿Lo invitamos? Sí. Sí, vamos a acomodarnos. ¿Listo, chicos? Gracias. Vamos a invitarlo. Hola. Yo me voy a hacer por acá. Muy bien. Y la profe se va a hacer a este lado.